Usted y yo tenemos que bendecir a toda persona que cruza cerca de nosotros porque no sabemos los planes que Dios tiene para esa persona. Nosotros desconocemos los planes que Dios tiene para esa persona y tenemos que orar por esa persona. Tenemos que bendecirle, tenemos que declarar victoria, tenemos que hacer que esa persona pueda recibir lo que usted tiene. Usted tiene algo que no se consigue en los supermercados, que no se consigue en los shopping. Usted tiene la gracia de Dios. Usted tiene la bendición de Dios. Y usted tiene que soltar esa bendición para que Dios le dé más. Así que esta noche estamos aquí para eso, para recibir más de Dios, para recibir más para nuestras vidas, para nuestra casa, para nuestra familia, para nuestro barrio, para nuestra ciudad y aún más allá. Voy a leer un pasaje de la palabra que se encuentra en la segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios en el capítulo 2, versículo 14. Allí voy a estar leyendo ese versículo, el versículo 14 del capítulo 2. Dice así: capítulo 2 dice así: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Leemos una vez más el versículo 14. Dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva, ¿cuándo? Siempre, siempre. ¿Cómo nos lleva? ¿En derrota? Dice, en triunfo en Cristo Jesús. Dios, dice aquí la palabra, que nos lleva siempre, mientras nosotros estemos en Cristo Jesús, nos lleva en triunfo. Nos lleva en triunfo. O sea, el plan de Dios para tu vida, el plan de Dios para mi vida, es que andemos en triunfo, andemos en victoria. Esa es la manera en que Dios preparó para nosotros, y esto lo decía un hombre, el apóstol San Pablo, decía esto: Dios me lleva a mí siempre en triunfo. Y no dice ahí me lleva, sino que nos lleva en triunfo. Entonces, como decía hoy el hermano en lo que escuché que estaba dirigiendo, que no debemos tolerar otra propuesta del enemigo para nuestras vidas. No debemos tolerar, no debemos aceptar otra cosa, porque Cristo pagó para nuestra victoria. Él pagó para nuestra victoria, no pagó para nuestra derrota. Nosotros tenemos que recordarle al mundo de las tinieblas, tenemos que recordarle a Satanás que Cristo compró para nosotros un lugar de victoria, un lugar de triunfo, no un lugar de derrota. Pero nosotros a veces nos acostumbramos a vivir en la derrota, porque el enemigo desde muy temprano a veces trabaja en nuestras vidas, desde muy pequeños nos va introduciendo a un mundo de derrota, a un mundo de fracaso, a un mundo de mediocridad, y no nos damos cuenta y estamos ya acostumbrados a esa vida. Por ejemplo, si usted le habla a una persona que nació ciega, nunca ha visto nada, y usted le habla de una operación de sus ojos, y usted le dice que puede operarse de sus ojos, que van a tomar un cuchillo, lo que se llama bisturí, o como fuere, los médicos, y le van a cortar, y le van a dar la posibilidad de que él vea, y que vea la diferencia entre las flores, los colores de las flores y la belleza de los paisajes y todo. Y usted le estaría hablando de algo que la persona no podría entender. Quizás diga esa persona: ¿para qué si tal vez no es tan lindo como ustedes dicen? Ni sé lo que es lindo ni lo que es feo, porque siempre he visto lo mismo, siempre he visto nada, y a eso estoy acostumbrado.
Y en este tiempo entonces nosotros también tenemos que saber para este tiempo que a veces nos hemos ido acostumbrando a aceptar ciertas cosas en nuestras vidas que nos parecen totalmente normales, pero no son normales para Dios, no son normales para el Señor, y Él quiere que nosotros no aceptemos eso como normal, sino que aceptemos la propuesta que Él tiene para nosotros. Él un día se encontró, por ejemplo, con Pedro, que tenía su barca, que estaba vacía allí su barco, y el Señor caminaba y hablaba a la gente, estaba cerca de Pedro. Pero Pedro no se interesaba en el Señor Jesucristo. Pedro se estaba interesando solamente en su problema, en su barco, en la falta de peces, en cómo iba a resolver el problema, cómo iba a pagar al personal, qué le iba a decir a la FIP o cómo iba a pagar el combustible para su barco. Él estaba preocupado en su problema y el Señor estaba hablando y estaba predicando a las multitudes en ese lugar, pero Pedro no prestaba atención. Y el Señor entonces insistió con Pedro y le pidió prestado su barco. Y Pedro entonces no se dio cuenta que el que estaba frente a él era el que había hecho los peces. Frente a él estaba el que había hecho los peces. Frente a él estaba el que había hecho el mar. Frente a él estaba el que había hecho todas las cosas. Y Pedro no se daba cuenta, y él le dice, préstame tu barco, y no se estaba dando cuenta que era aquella persona que podía cambiar su historia, y de hecho lo cambió, porque al final Pedro le dio permiso para que entre a su barca. Y nosotros a veces pensamos que si nos acercamos a Dios, Dios puede ayudarnos en algo, Dios puede mejorar algunas cosas de nuestra vida, Dios puede darnos un poco más de paz, Dios puede hacer algo más, pero no nos imaginamos un cambio total, completo, absoluto en nuestra vida, en nuestro cuerpo, en nuestra economía, o en la familia, en la relación con los hijos. No nos imaginamos ese cambio a veces porque nunca lo hemos visto y nunca lo hemos pensado. Pero en esta noche Dios nos recuerda que Él quiere llevarnos en triunfo. Él quiere llevarnos en triunfo en Cristo y no quiere que aceptemos otra cosa. No quiere que aceptemos otra cosa. Y dice la palabra de Dios también en la carta a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, en el versículo 10, dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos los apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. El mismo apóstol dice, por la gracia de Dios, por el regalo de Dios, por eso que no merecemos, por ese regalo de Dios, dice, soy lo que soy un apóstol de Dios ahora. Y él dice, yo que no merecía ni siquiera ser llamado apóstol porque yo fui un perseguidor de la iglesia, sin embargo Dios tuvo misericordia, sin embargo la gracia de Dios se derramó sobre mi vida y esa gracia me llevó a que yo pueda experimentar la presencia de Dios, a que yo pueda un día ver cómo Dios se me apareció en el camino, un día como Dios me sacó de la cárcel, un día como Dios me dio la posibilidad de orar por un muerto y ese muerto resucitó, un día que me picaron las serpientes y que todos esperaban que yo me muera, Dios hizo el milagro y la gente pudo ver que el Dios que me guardaba y me cuidaba, más poderoso que la serpiente, todo eso por la gracia de Dios, por el regalo inmerecido de Dios. Dice el apóstol Pablo, soy lo que soy por ese regalo que Dios vino a traer, y que yo lo he recibido. Y Dios dice en su palabra que esa gracia está disponible para todos nosotros. Y por eso el apóstol Pablo, cuando habla con la gente, cuando él se presenta, cuando él se despide, él les saluda con la gracia de Dios. Le dice, la gracia de Dios sea con ustedes. Y esa gracia no es una palabra nomás, no es un concepto, no es una idea, no es una cuestión teológica. Esa gracia es una realidad. Esa gracia es el poder de Dios, el amor de Dios levantando a las personas. Esa gracia es la que dice en el libro de Lamentaciones que se renueva cada día, cada mañana se renueva. Está disponible para vos, para mí. Yo no sé lo que tú estás pasando, lo que yo estoy pasando, yo lo sé y yo tengo que aprender
desprenderme de esa gracia. Yo tengo que tomar de esa gracia. Yo cuando miro mi cuerpo que tiene enfermedades, cuando miro mi economía que está flaqueando, cuando miro en mi casa, cuando miro esta ciudad, Dios me dice, ponete a preocuparte, ponete a desesperarte o a hacer algo para olvidarte y dedicarte a otra cosa y te olvidas de los problemas. No, Dios me dice, mira, hay una gracia, hay un poder, hay una demostración de amor que yo he soltado en este día para vos y para todos los que se quieran tomar. Y esta noche Dios te dice, tomate de la gracia de Dios, tomate de ese regalo de Dios. No acepte que las cosas sigan siendo igual. Tomate de eso que es sobrenatural, que es el perdón, que es el amor de Dios para tu vida y para mi vida. Pero Dios también te hace una advertencia a vos y a mí. Y me dice que podemos dejar de alcanzar esa gracia. Podemos dejar de tomarnos de esa gracia. Podemos perder esa oportunidad de la gracia si nos descuidamos. Dice en el libro a los hebreos, dice, tengan cuidado, que no dejen de alcanzar la gracia, que no pierdan la gracia por causa de un poco de amargura que llegue a sus vidas. La amargura es una enfermedad fatal, terminal, es una enfermedad catastrófica, es una enfermedad que no aparece de un momento a otro, pero que entra en nuestros corazones, en nuestra alma, y comienza a trabajar y comienza a adueñarse de nuestra vida, y comienza a transmitirse a los que están cerca, especialmente a las familias, los que tengamos familiares, los que no vivimos solos, tenemos esposa, esposo, hijos, nietos. Esa dice la palabra de Dios que es como una raíz, como algo que trabaja bajo tierra y va contaminando todo lo que toca. Y por esa amargura podemos llegar a perder la gracia. ¿Y qué es la amargura entonces? Es ese descontento, ese enojo por algo que nos ha pasado en la vida. ¿Qué puede ser lo que nos haya pasado? Millones de cosas. Todos hemos pasado momentos difíciles. Todos hemos pasado y pasamos en el pasado. 50 años atrás, 70 años atrás, 2 años atrás o 10 minutos atrás. O hace 5 minutos, eso ya es pasado, ya pasó, ya se fue. 3 minutos atrás alguien hizo algo que te perjudicó, que te dañó, es algo que ya pasó. Y Dios dice, no dejes que la amargura vaya llenando tu corazón. Y no dejes tampoco que esa amargura quede tapada con algo superficial. A veces tenemos problemas, tenemos dificultades y decimos, me voy de vacaciones. Eso lo he escuchado muchas veces, pero eso solamente es sacar a pasar la amargura por todos lados, llevarla hasta la playa, hasta donde sea, y después traerla otra vez porque no se va con las vacaciones. Usted no va a encontrar en la Biblia que dice, salgan de vacaciones y todas las amarguras se le irán. No, es un demonio, es un espíritu que se mete adentro de nosotros. Y a veces nosotros decimos, bueno, sí, tengo este problema, pero me voy a comprar el mejor coche y salgo a pasear y estás contento. Pero el diablo inclusive te va a ayudar a pagar la cuota del coche. ¿Por qué? Porque él quiere que tú creas en eso y que te entretengas en eso. Entonces pasa el tiempo, pasan los años y esa amargura está dentro de nosotros y es una raíz poderosa que va destruyendo y que va matando y que va quitando toda posibilidad de que nosotros disfrutemos de la gracia de Dios. Y en vez de enfrentar esa realidad con la gracia de Dios, con el poder de Dios, con la espada de Dios, que es la palabra de Dios, no, nosotros tomamos otros recursos. Dice la Biblia que a veces dejamos a Dios, que es fuente de agua viva, y cavamos para nosotros cisternas que no retienen el agua. Hacemos pozos. Hoy día sería pagar en aguas nada más una cuota para tener agua en nuestras casas. Pero Jesús nos dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba del agua viva. Pero nosotros, en vez de buscar de Cristo, en vez de esforzarnos, pagamos, compramos agua, y dice, yo más que agua inclusive puedo comprar gaseosas, y tomo gaseosa y apago mi sed, pero la apago superficialmente, solamente no está
no está apagándose la sed que tenemos de tener paz, de tener felicidad, porque esa amargura fue ocupando todo nuestro ser. Y Dios nos dice, tengan cuidado, no sea que brotando una raíz de amargura, dejen de alcanzar la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Es el recurso de Dios, es el apoyo del cielo, es la presencia de Dios para que usted y yo podamos vencer todo lo que tengamos que vencer. No algunas cosas, sino todo. En todas las cosas Dios nos quiere llevar de triunfo en triunfo. ¿En qué? En todas las cosas. No solamente en algunas cosas, y no solamente en algunas cosas y conformarnos con esas cosas y ponernos una fachada de que estamos bien, de que tenemos esto, tenemos aquello y tratar de esconder la amargura que está dentro de nosotros. Dios nos dice, no lo hagas, no es necesario. La gracia de Dios está para llevarnos en triunfo. Cristo no nos vino a buscar para llevarnos de derrota en derrota, sino de triunfo en triunfo. Y solamente lo podemos lograr con la gracia de Dios. Y esa gracia de Dios es contraria a la amargura, es contrario al enojo, es contrario a la ira, es contrario a tantas cosas que Dios dice que hacen apagar el Espíritu Santo. Hacen apagar la presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Por eso dice Dios, vístanse como escogidos de Dios. Colosenses 3:12. Vístanse como escogidos de Dios, como elegidos de Dios. Sáquense la vestidura vieja. Todos venimos con nuestra vieja vestidura y a veces no nos sacamos toda la vestidura. A veces la guardamos alguna de las mañas, guardamos alguna de esas cosas que hemos traído de antes, y no las sacamos del todo, y las tenemos ahí, y Dios dice, sáquense esa vestidura y vístanse como escogidos de Dios, vístanse como elegidos de Dios. No hagan que el Espíritu Santo se entristezca, quítense de ustedes, dice, toda amargura, toda gritería, todo enojo, todo chisme, toda murmuración. Saquen todas esas cosas de ustedes para que el Espíritu Santo se manifieste en todo su poderío. Hermanos, en esta noche, esa gracia está disponible. Yo no sé con lo que estás luchando en tu casa, en tu economía, en la ciudad donde te toca estar, en el estudio, en la facultad donde te toca estar. Pero la gracia de Dios está disponible. Yo quiero hablar a todos, a los jóvenes. Algún joven aquí tal vez piensa que sus oportunidades van a ser menores, más escasas que las de otras personas, por el apellido o por el estudio que tiene o por lo que fuere, y Dios te dice en esta noche, no, yo te elegí para llevarte de triunfo en triunfo. No aceptes y no cubras tu situación con otras cosas, no te escondas detrás de cosas que no te van a llevar al éxito. No aceptes el fracaso, la derrota. Yo quiero llevarte de triunfo en triunfo, pero tú tienes que tomarte de la gracia, del regalo. Tú tienes que tomar lo que yo te doy. Dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Dice además que yo no era merecedor, yo no era merecedor de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia del Señor. Tenía un pasado, tenía una historia, se había equivocado, y usted y yo nos hemos equivocado muchas veces y nos vamos a seguir equivocando. Pablo se había equivocado, había matado a los cristianos, había perseguido a la iglesia, se había portado mal con Dios, pero dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y Dios te dice en esta noche, tomate de la gracia de Dios. No estés pensando en lo que fallaste ayer o antes de ayer o hace 10 años. Hoy la gracia de Dios está disponible. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Dice la palabra de Dios, pero esa gracia no fue en vano conmigo, dice. Antes he trabajado más que todos los apóstoles, pero no yo, sino
la gracia de Dios conmigo. Hay algo que tengas que hacer tal vez como papá, como mamá, como miembro del cuerpo de Cristo, como discípulo del Señor. Si eres uno de los que tomó la decisión de ser un discípulo de Cristo, un seguidor de Cristo, no tengas temor, la gracia de Dios. La gracia de Dios va a estar, dice el apóstol Pablo, yo hice más que todos, pero no fui yo. Fue la gracia de Dios. Si usted en esta noche y yo nos tomamos de la gracia del Señor, si decimos, Señor, no es mi apellido, ni mis estudios, ni mi dinero, ni mi pasado, ni lo que hicieron mal mis abuelos o mis padres, sino que ahora estoy unido a ti, Señor, estoy unida a ti. Esa gracia nos llevará a hacer aquellas cosas que humanamente no nos son posibles. El apóstol Pablo dice, no fue en vano la gracia de Dios sobre mi vida. Yo quiero preguntarte, la gracia de Dios sobre tu vida, ¿cómo está siendo? ¿Cómo está siendo la gracia de Dios sobre tu vida? ¿Estás siendo en vano? ¿Está Dios realmente viendo que la gracia que Él derramó sobre vos está dando los frutos que Él espera? ¿Está viendo Dios en vos que lo que Él te ha dado, tú los estás poniendo en sus manos para que Él haga como Él quiera? Dice la palabra de Dios que en una oportunidad Dios enseña esto, que luego el Señor entregó a sus subalternos, Él entregó talentos. Y pasó el tiempo y vino a preguntarle qué hicieron con los talentos. Y dice que alguien dijo, yo los puse a trabajar y me diste 5, ahora tengo 10. El otro dijo, me diste 3, ahora tengo 6. Y había uno que solamente tenía 1 o 2 talentos. Y como eran tan poquitos, dijo, bueno, yo directamente los guardé, los escondí. Y entonces el Señor dijo, agarren a ese y échenlo a las tinieblas. Porque siendo que tenía tan poco para hacer, y no lo hizo. No lo hizo. ¿Me entiende? Dios te da una gracia. Dios te dio una gracia. Acá hay muchos jóvenes que están yendo a la facultad, algunos están yendo a un instituto terciario. Algunos han aprendido. Es una gracia de Dios. Ustedes saben que en el mundo hay miles y miles de millones de jóvenes que no saben ni leer y escribir, gente que no ha podido ir a una escuela, gente que no ha tenido un profesor que les enseñe. Ustedes han tenido la gracia de estar en un lugar donde pueden aprender, pero ¿qué están haciendo con esa gracia? ¿Qué están haciendo con esa gracia? Usted nació en un país de cultura. Usted sabe, muchos de ustedes tienen vehículos. Aunque usted diga todo el mundo tiene vehículos, usted no tiene idea de que si usted tiene un vehículo, usted está tal vez entre el 1% o menos de la población del mundo que tiene vehículos. Ahora, ¿hasta dónde está su agradecimiento por poder trasladarse en un vehículo? Usted tiene agua, usted puede usar el agua para bañarse, para cocinar, todo el agua que quiera. ¿Sabe cuánta gente, qué porcentaje de la población del mundo puede hacer esto? De abrir una canilla y usar toda el agua que quiera. ¿Sabe cuánto? Mínimo, pero mínimo. Porcentajes mínimos, tal vez ni el 1 ni el 2% de la población del mundo puede hacer esto. La gracia de Dios está sobre usted. Pero ¿qué hace usted con la gracia? Tiene que preguntarse, ¿para qué está derramando Dios la gracia sobre mi vida? ¿Para qué estoy vivo? ¿Para qué vivo hoy? ¿Para qué estoy? ¿Qué diferencia hay entre mí y un africano que no come, tal vez come una vez por semana, que no se puede bañar nunca, que no sabe leer ni escribir? ¿Cuál es la diferencia? ¿Ha hecho usted diferencia? ¿Ha hecho usted una diferencia realmente? Dios derramó sobre usted una gracia. Dios derramó una gracia sobre usted. ¿Usted hizo la diferencia con esas personas? Hermanos, tenemos que preguntarnos qué vamos a hacer con la gracia. Y si usted necesita más gracia, dice el Señor que su gracia es sin límite y se renueva cada día a favor de aquellos que realmente la aprecian y la quieren. Si usted quiere más gracia está disponible. Esta noche Dios quiere que usted y yo entendamos esto. Dice el apóstol Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy, y usted y yo somos lo que somos por la gracia de Dios, porque el amor de Dios se ha
se ha dirigido a nuestra vida, se ha dirigido a nosotros. La gracia, el amor de Dios, la misericordia de Dios. Ahora Dios nos dice, tengo más gracia. Si hasta aquí te he dado esto, si hasta aquí has recibido esto, quiero decirte que mi gracia no tiene límite. Dice la Biblia, la misericordia o la gracia de Dios es hasta, ¿sabes hasta dónde? Hasta el cielo, dice. Si querés medir, comprate un metro, yo no sé cómo va a ser. Hasta el cielo. Si podés medir, medilo. La misericordia, la gracia, lo que Dios tiene para nosotros, dice que es hasta el cielo, es su misericordia. Así que Dios quiere que tú y yo salgamos de aquí y no tengamos excusa para vencer cualquier cosa que haya venido a querer interponerse entre esa gracia que Él derramó y nosotros. Dios derramó una gracia, pero si nosotros dejamos, por ejemplo, que la amargura gane un lugar en nosotros, dice que eso puede separarnos de la gracia de Dios. Y tú y yo tenemos que revisarnos y preguntarnos y pensar si hay algo de lo cual todavía nos acordamos, de algo que alguien hizo en contra de nosotros, algo nos ha perjudicado. Pero dice la Biblia, perdonen, así como Cristo les perdonó a ustedes. Así como Cristo les perdonó a ustedes, perdonen, para que no pierdan la posibilidad de recibir más de esa gracia. La amargura es un asesino silencioso. La amargura nos va robando el gozo, la alegría. Y Dios dice que la fortaleza de Dios viene a través de ¿qué? Del gozo del Señor. Pero el diablo nos hace acordar o nos hace ver injusticia, nos hace ver tantas cosas, pero no deja al diablo que nosotros veamos nuestras propias injusticias con la gracia que hemos recibido, con todo lo que hemos recibido, cuánto hemos dado, cuánto estamos dando de esa gracia, cuánto estamos dando de esa gracia. Y es injusto si no damos lo que Dios nos dio. Pero el diablo no nos hace ver las injusticias, nos hace ver lo que los otros han hecho mal contra nosotros y entonces nos enojamos y nos molestamos y dejamos de recibir la gracia de Dios. Pero esta noche esa gracia está disponible para que tú te enfrentes al enemigo que quiere venir a tu mente, a tu corazón, a tu alma y te quiere hacer ver que han hecho mal contigo, que han cometido injusticias, pero Dios te dice en esta noche, yo tengo gracia, hay un poder, es el poder que está en mi palabra. Tú puedes tomarte de la palabra de Dios para echar fuera todas esas cosas que pertenecen al mundo de las tinieblas. Pero tienes que levantarte y buscar un espejo allí en tu casa y hablarte a ti mismo y decirte, soy el templo del Espíritu Santo, soy una persona elegida para caminar de triunfo en triunfo. Soy una persona escogida por Dios para ir en el triunfo de Cristo. No estoy dispuesto en esta tierra para que la derrota esté sobre mi vida. Tú lo tienes que decir, tú tienes que creerlo. Tú tienes que hacer esa obra de declarar esa palabra sobre tu vida, de declarar esa palabra sobre tus hijos, de hablarle a tus hijos, de declararle. Esta semana me llamó un hermano y me dice, pastor, tengo un problema, me dice, tal y tal cosa. Le digo, no aceptes eso. No aceptemos eso. Rechacemos. Y ayer viene y me dice, pastor, fue así, como usted dijo. La victoria se dio. No acepte, por favor, hermano. No acepte que el pago de Jesucristo no sea en vano para tu vida. No aceptes la derrota, no aceptes el fracaso. No aceptes aún cuando alguna cosa te pueda salir mal, no lo veas como un fracaso, no lo veas como una derrota. Dice la Biblia, todo ayuda bien a los que aman a Dios. Esto está para mi bien, esto va a ser para mi éxito, esto va a ser para que yo pueda salir adelante. No lo tomes como una derrota, no te pongas a llorar, a mariconear, no. Levántate y decir, Cristo está conmigo y tengo la victoria y voy a vencer porque Él es vencedor. No hay posibilidad de que pierda si Él está en el mismo equipo, o si, mejor dicho, si yo estoy en el mismo equipo que el Señor. Yo no sé en qué equipo jugaba hoy.
Uno perdió hoy. No sé en qué equipo estás, pero ponete en el equipo ganador. Ponete, aunque a veces está abajo en la tabla, pero después no te confíes en la tabla. No te confíes. El apóstol Pablo naufragó 14 días sin ver la luna, las estrellas, el sol, en medio de una tormenta de oscuridad en el mar. Él fue llevado a las cárceles. En una oportunidad le azotaron tanto que creyeron que había muerto y lo tiraron a un basural y lo dejaron como muerto. Pero después revivió, se levantó y siguió viviendo. Y él habla, y él dice, tengo unos pequeños problemitas, dice. Tengo unos pequeños problemitas, dice el apóstol Pablo, pero nada comparable con la gloria que Dios me dio. Tengo unos pequeños problemitas, dice. Unos pequeños problemitas tenía él. Imagínense. Le pegaron tanto que creyeron que había muerto y lo dejaron por muerto. Lo metieron en la cárcel, lo acusaron, lo blasfemaron, hablaron mal de él. Y él dice, tengo un pequeño problemita. Fíjese usted. Y nosotros a veces tenemos un pequeño problemita. Estoy de cama, no me puedo levantar. Hablaron mal de mí. ¿Y qué queréis? ¿Qué bueno pueden encontrar en vos? Encima creen que hablen bien. ¿Me entendés? ¿Sí? ¿Por qué no decir? Dijeron la verdad, ¿no? Ay, sí, ¿qué somos? ¿Qué somos? Somos necesitados de Dios nomás, necesitamos la gracia de Dios, necesitamos, y si dice el apóstol Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy, dice, nada más. Y a veces porque alguien nos dice cualquier cosa. Siempre le digo a ustedes algo que nos digan y estamos dispuestos a ofendernos cuando pasa por ahí, gorda, será tu abuela gorda. Y si vos no sos gorda, ¿por qué te diste por aludido? ¿Por qué reaccionaste? En cambio, si te dicen linda, a lo mejor pasá nomás, ¿será para mí? Sí, es para vos, para vos. Por ahí tú dices, chau rico. No sé por quién sea. Por vos, si no tengo un mango, tenés. Dios está con vos, tenés. Tenemos que empezar a aceptar lo que Dios dice, ¿me entiende? Nos cuesta. Los otros días alguien me dice, pastor, ¿usted de qué iglesia allá? Ah, de los ricos. Sí, amén, le digo, de la iglesia de los ricos. Amén, en la iglesia de los ricos. Hacemos un templo grande, le dijo Dios a un pastor, ¿se acuerda? Ya te lo conté muchas veces. ¿Y la plata? Ya está la plata, dice, ya está, dijo Dios. Hay un solo problema que está en el bolsillo de los hermanos, dice, pero ya está. De ahí que pase para el otro lado es un esfuerzo, pero va a llegar. Pero, hermano, si Dios está esperando algo de usted, Dios le va a dar la fuerza a usted y yo. Usted y yo entienda esto, usted y yo no podemos dar nada que no tengamos. Nada, usted no puede dar lo que no tiene. Si yo le digo, deme $1.000.000 y por más que usted quiera darme, no, si no tiene, no me puede dar. O sea que usted tendría que tener primero. Y por la cara que tiene, sé que no me va a dar todo lo que tiene. O sea que si yo espero que usted me dé $1.000.000, usted tiene que tener por lo menos 10 millones. Entonces si alguien dice, Dios me habló y me dijo que vos me das $1.000.000, ponete contento. Ponete contento porque Dios te está por dar. Si no, no, ¿me entiende o no? Bueno, me está entendiendo. ¿Sí? Bueno, crea, si algo Dios espera que usted haga, Dios le va a ayudar, Dios va a ir por delante, Dios va a hacer las cosas, Dios va a estar. Dios le dijo a Elías, yo ya hablé con la viuda, ella te va a dar de comer, ¿se acuerda o no? Sí. Y Elías fue a la casa de la viuda, re contento, pagó el remis, en vez de esperar, en vez de ir caminando, ya se le subió el humo. La platita que tenía, gastó en un remis, llegó a la casa de la viuda y dice, vengo para que me des de comer. La viuda le mira y dice, mira, rajá de acá porque te voy a tirar agua caliente. Yo no a vos, manga de vago, no te voy a dar nada. Nada te voy a dar. Y Elías miró y dijo, y Dios, vos me fallaste, Dios, ¿cómo es el tema acá? Vos me dijiste que ella me iba a dar, y ella dice que no. Pero Dios le dice,
Elías, ¿quién te dijo a vos que ella te iba a dar? Vos, bueno, ¿a quién le crees vos? ¿A ella o a mí? ¿A quién le creería usted, hermano? ¿A las personas o a Dios? Tenemos que creerle a Dios. Tenemos que creerle a Dios. Dice que nos lleva en triunfo. Dios dice en triunfo, pero yo veo que me está yendo mal. Dios, ¿qué dice? En triunfo. Elías te va a dar de comer. Andá y golpea la puerta otra vez. Oh, Señor, ya me echó otra vez. Se vale. Señora, nos raja de acá. Dios, vos dijiste que me iba a dar de comer. Me volvió a echar. Dejá llorar a Elías. Le dice, anda ahí. Le dije que te va a dar de comer. Anda. Y por último la señora le dio de comer. Porque Dios le dijo, te va a dar de comer. Entonces el tema es que Dios nos dice algo y nosotros, en vez de creerle a Dios, miramos. Y si todo está como nuestra mente dice, sí, parece que lo que Dios dice es cierto. Porque nosotros analizamos y pensamos y decimos, sí, parece que es cierto. Mira lo que Dios dijo porque estoy viendo. Y dice la Biblia que por fe andamos y no por vista. Pero nosotros hasta que no vemos, no creemos. Y Dios dijo, crean. Le dijo a Tomás, ¿se acuerdan? Tomás, uno de los discípulos le dijo, vení, mete tu mano en mi costado. Y fue Tomás y dijo, tiene un agujero. ¿Y qué te dije? Que me clavaron la lanza, Salamín, ¿qué ves? Un agujero. Toca acá. Tiene un agujero. Y sí, tiene un agujero. Tiene un agujero. Ahora creo, pero si serás, le dice, anda y no seas incrédulo, crees, Tomás. Pero bienaventurados los que no ven y creen. Bienaventurados los que realmente me creen sin ver, dice el Señor. Entonces cuando nosotros ahora leemos la palabra, hermanos, vamos a orar. Pero usted y yo le vamos a pedir a Dios que nos ayude, que la gracia, escuche hermano, usted y yo tal vez no podemos creer, pero vamos a pedirle a Dios que la gracia de Dios nos ayude a creer. Nos ayude a creer que para mañana hay victoria en nuestras vidas, para pasado mañana hay victoria, para nuestros hijos hay victoria. No hay otra cosa y usted y yo no tenemos que aceptar otra cosa, sino decir hay victoria. Dios nos lleva en triunfo en Cristo Jesús y mis hijos y mis nietos van a tener lo que necesiten y tenemos que declararlo y tenemos que creerlo. Y también tenemos que aceptar el desafío de lo que Dios nos dice. Vayan y hagan discípulos. Usted dice, yo no puedo. Muy bien. Si usted no puede, usted es la persona ideal para hacer la obra. Si usted no puede, usted es la persona ideal. Porque si usted no puede, el que lo va a hacer a través de usted, ¿quién es? Es Dios, Cristo, y lo va a hacer bien. Ahora, si usted puede hacer, va a hacer mal. ¿Me entiende? Porque es así. Es así cuando, no, déjame a mí nomás. Pero cuando uno dice, Señor, no sé cómo hacer, ayúdame, Padre, en el nombre de Jesús, dame, Señor, esa posibilidad, dame, Dios, ¿cómo puedo hacer, Señor? ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer? Dios, dice el apóstol Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy y trabajo más que todos los apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Y esta noche tenemos que salir diciendo, Señor, quiero llevar tu gracia y que tu gracia me mueva a hacer lo que tengo que hacer. Esa oración que tengo que hacer por la ciudad, esa bendición que tengo que dar a ese compañero de escuela, a ese vecino, a esa vecina, a ese nieto, a ese hijo. Esa palabra de aliento, esa palabra de ánimo, ese identificarme con Cristo, esa gracia, Señor, que solamente tú me puedes dar y quiero salir con esa gracia. No quiero, Señor, decir, bueno, fui una vez más a la reunión y escuché una palabra. No, Señor, esa gracia que transforme mi ciudad, que transforme el lugar donde trabajo, esa gracia que haga algo, que haga algo. Me dijo un compañero de trabajo una vez que era creyente, me dice, Darío, vos no te olvides que sos hijo de Dios. Sí, le digo, pero ya estoy cansado de esto. Estoy cansado, pero pedirle a Dios, ¿cómo le voy a pedir a Dios? Le digo, si yo no soy dueño de la empresa ni nada, y acá yo quiero hacer algo y en esta empresa no quieren hacer. Pedirle a Dios, y estábamos hablando y se abre la puerta del directorio de la empresa y me llama, del Pozo, el gerente general, ¿puede venir un momentito? Y me voy. Mire, estamos reunidos acá al directorio de la empresa y queremos hacer algo, lo que yo quería hacer.
y pensamos en usted. ¿Usted aceptaría? Pero le digo, sí, por eso estoy peleando allá afuera. Le digo, ¿me entiende, hermanos? La gracia de Dios, la gracia de Dios. Tú tienes que hacer cosas, hermanos, tú tienes que enfrentar, vivir en un mundo que te supera tus capacidades, hermano, un mundo rodeado de odios, de rencores, de ambiciones, de codicia, de violencia, pero la gracia de Dios es superior. Si nosotros clamamos para que nuestra ciudad sea bendecida, para que nuestros barrios sean bendecidos, para que nuestros amigos sean bendecidos, nuestros enemigos sean bendecidos, la gracia de Dios se va a derramar, la gracia de Dios se va a derramar sobre tu vida, tu salud. Tal vez no estás pudiendo resolver, la gracia de Dios va a estar aplastando toda peste, toda enfermedad, el regalo inmerecido de Dios, esa gracia que se derrame, eso que no se entiende. Dice el apóstol Pablo, yo era un asesino y la gracia de Dios me alcanzó y me transformó en un apóstol, y Dios quiere transformar nuestras vidas. Ese Jesucristo que transformó a Pablo, la Biblia dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, por siempre. Así que esta noche vamos a orar y vamos a tomarnos. Y vos y yo, cada día nos vamos a levantar con la palabra de Dios frente a las circunstancias y vamos a recordar quiénes somos. Somos el templo del Espíritu Santo. Somos los escogidos de Dios. Dice la palabra de Dios, mi Dios suplirá todo lo que les falte. Todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria. Así que comenzá a pensar en eso que falta en tu casa. Comenzá a pensar, tal vez es salud, tal vez es armonía, tal vez es paz, tal vez es entendimiento, tal vez es la economía, tal vez es el barrio, que las cosas cambien, tal vez tengas que cambiarte de barrio, tal vez es una vivienda. Tu dinero no te alcanza, tus conexiones tampoco te alcanzan para que alguien haga algo. Pero Dios dice en esta noche, por la gracia de Dios, el regalo de Dios, el poder de Dios que se derrama a través de su amor, puede cambiar, no aceptes que esa condición sea de amargura para tu vida. No aceptes que la amargura permanezca dentro de tu corazón. En esta noche, pídele a Dios la gracia y enfrenta esas cosas que traen tristeza a tu vida, esos temores tal vez de que tus hijos van a crecer con necesidad. No lo aceptes. Cristo nos lleva en triunfo. Cristo nos lleva en triunfo. Señor, en esta noche que mis hermanos y yo podamos identificar aquellas contrariedades, aquellas adversidades, aquellas cosas de las cuales ni siquiera nos animamos a hablar con nadie, que las llevamos guardadas en nuestro corazón aún desde nuestra infancia, desde los momentos más pequeños, cosas que nadie sabe, que a nadie les hemos contado, pero Señor, tu gracia es suficiente para borrar esas huellas, Señor, y poder tener libertad, poder tener esa seguridad, Dios, que la victoria está asegurada. Que mis hermanos puedan creer en esta noche que si están en Cristo Jesús, tienen esa libertad, y cuando el enemigo quiera cercarlos, quiera cerrar las puertas de la bendición, que la golpeen con la palabra de Dios, La palabra dice que es la espada del Espíritu y penetra hasta lo más profundo del alma, del Espíritu. Señor, alumbra nuestro interior. En esta noche ríndete a Él, ríndete al Señor en esta noche. Saca esa caparazón que pones en el corazón, en la mente, para seguir siendo el Señor de tu interior, de tu alma. Deja que Jesucristo sea el Señor y que la gracia de Dios se derrame y la gracia de Dios te inunde y la gracia de Dios te saque a una vida de seguridad, a una vida de paz, a una vida de abundancia. Dios quiere usar tu vida.
Dios quiere usar tu vida. Un día te vas a presentar delante de Él y te va a preguntar por este tiempo que te ha dado para estar en esta tierra. Te va a preguntar por las posibilidades que te ha dado. Vas a tener que dar cuenta. Esta noche es noche de poner nuestras vidas bajo la gracia de Dios y poder decirle quizás: Señor, creo que me he equivocado muchas veces creo que me he equivocado. Señor, creo que otros se han equivocado en contra de mí, me han perjudicado, pero Señor, no quiero seguir pensando en esas cosas, no quiero seguir atado a ese pasado. Quiero vivir, Señor, ese presente y el futuro que tú tienes para mí. Quiero vivirlo bajo tu gracia, Señor. Quiero disfrutar en el nombre de Jesucristo, Padre. Y mis hermanos y yo podamos identificar aquellas cosas que nos impiden, que nos atan, esas trampas del enemigo, esos engaños del diablo para vivir una vida mediocre. Señor, tú quieres hacernos libres en el nombre de Jesucristo de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret. Que caigan en esta noche, Señor, caigan en esta noche esas fortalezas, caigan. Tu palabra dice: las armas que tú nos diste son poderosas en Cristo Jesús para la destrucción de fortaleza. Destruyo toda fortaleza que el diablo ha formado en mi mente, en la mente de mis hermanos, en la mente de los ciudadanos de Corrientes. Todas las fortalezas, todas las mentiras, los engaños, en el nombre de Jesús decreto, establezco que caen en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre. Caen esas cosas escondidas que nos hacen tener temor a emprender nuevas cosas, nos hacen tener temor a tener una mente, un corazón abierto, nos hacen andar especulando, nos hacen andar cuidándonos, que no nos lastimen, que no nos hieran. Oh Señor, tú nos hiciste libres nos hiciste, Señor. La gente que se acerca a ti, que cree en ti, no debe tener temor de las demás personas que les juzgarán sí o sí, pero tú has derramado, Señor, gracias sobre nosotros y quieres que seamos libres. En el nombre de Jesús, liberta a tu pueblo y liberta a esta ciudad. Declaro que las familias de esta ciudad son libres, declaro que los niños son libres, declaro que las mentes de los gobernantes, de los que toman decisiones en la educación, en la economía, en la salud, en la seguridad y en todas las áreas, esas mentes se abren en esta hora, se abren en el nombre de Jesús, y todo lo que se decida sea para el bien de la comunidad, sea para el bien de los niños, especialmente en el nombre de Jesús. Caen los espíritus de tormento, de angustia, de aflicción. Caen los demonios que traen enfermedad, que traen ataduras al cuerpo, a los huesos, a la sangre. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Cristo, los demonios que traen amenazas de pobreza a la economía de Corrientes, para que vivamos siempre amenazados por la pobreza, pero en el nombre de Jesús en esta noche declaramos que estamos bajo la bendición de Cristo y que nuestros hijos, nuestros nietos caminarán en una situación diferente, porque hoy hay hombres y mujeres que nos levantamos en oración, nos levantamos en clamor, que no aceptamos, que no toleramos que el enemigo siga gobernando, siga trayendo esa escasez, esa miseria, que tengamos que vivir siempre de estar pidiendo a la gente. En el nombre de Jesucristo de Nazaret declaramos que se termina, declaramos que viene la bendición, que se abre la mente de los ciudadanos de Corrientes. Oh Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, glorifícate, Señor. Lleva a tu pueblo en esta noche, llévalo en victoria, llévalo en bendición, mi Dios, llévalo en bendición, lleva a tus hijos en bendición, Padre, que alaben tu nombre, que se acuesten, Señor, recordando que son tus hijos, que se levanten colocándose la ropa de hijos tuyos, Señor, la vestidura de Cristo, Dios mío, y que caminen como hijos tuyos, bendiciendo en el nombre de Jesús todo espíritu de engaño, de mentira, de mezquindad, en el nombre de escasez se va de nuestras vidas.
se va de nuestras vidas en el nombre de Jesús. Declaramos que tendremos bendiciones para compartir. Declaramos que en nuestra boca está el poder, está la vida, está la muerte, y que hablaremos palabras de vida, hablaremos palabra de vida. Cancelamos toda palabra que quiera salir de nuestros corazones, palabras que traigan chisme, que traigan murmuración, que traigan degradación a nuestros hermanos. En el nombre de Jesús hablaremos palabras que levantarán a nuestros hermanos, a los que conocemos y a los que no conocemos, los bendeciremos. Veremos un pueblo, surgir un pueblo fuerte en Cristo Jesús, en el nombre de Jesucristo. Señor, que esta semana se abran las puertas que el enemigo ha cerrado para tu pueblo, se abran en el nombre de Jesús. Huya la enfermedad en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Los trámites que tienen tus hijos, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, extiende tu mano y tu gracia envuelva esos trámites. Las decisiones que tienen que tomar se hagan bajo tu gracia, Señor, en el nombre de Jesús. Y el que tiene que disfrutar de algo, que lo disfrute, Padre, que te dé gracias, que se alegre con todo lo que tú le das, Dios mío, en el nombre de Jesús. Que nadie se compare con otro, Señor. No, Dios mío, tu palabra dice: puesto los ojos en Jesús, no puesto los ojos en la gente, puesto los ojos en Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, papá. Dejamos en tus manos las autoridades, Señor, de nuestra provincia. Dejamos en tus manos al gobernador, al intendente, a los jueces, Dios mío. Dejamos en tus manos toda persona que tiene que decidir sobre la vida de otros, Padre. Oh, que tu gracia le alcance, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, gracias, papá. Lleva a tus hijos en bendición. Amén, amén y amén. El Señor les bendiga muy, pero muy ricamente. No se olvide de los folletos, aquellos que quieran llevar folletos para bendecir a otras personas. Allí está la hermana en la puerta que tiene a disposición para todos. El Señor les bendiga muy, pero muy ricamente.